Naces en un caluroso agosto de 1936 en Los Ángeles, el epicentro de la industria cinematográfica. Eres uno de los pocos niños de un barrio marginal al que le interesa el arte y la naturaleza. En cambio, Mozart tenía 3 años cuando empezó a tocar el piano y a los 6 ya componía. Rápido en la salida, es lo mejor. Vas a la universidad, te enamoras, te casas y empiezas una fructífera carrera como actor de teatro en Broadway. ¿Qué se siente siendo un joven intérprete de éxito en el centro del teatro mundial? No sé. ¿Cómo logras saltar de los escenarios de Broadway a los platós de Hollywood y caer de pie? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Y cómo en unos pocos años te conviertes en toda una estrella de la gran pantalla y un sex symbol generacional. ¿Qué se siente al ser una de las personas más deseadas del planeta? Y tienes que sentir mucho amor por la naturaleza para decidir trasladar tu vida a Utah y construir un hogar para tu familia, ¿verdad? Esto es diferente. ¿Diferente? Muchos suben aquí para ser diferentes. Esperan sacar de la montaña algo que ellos no llevan dentro. ¿Cómo es tener como amigos y compañeros de trabajo a grandes como Paul Newman, Meryl Streep, Dustin Hoffman o Sidney Pollack? ¿Sorprende ser nominado a los Oscar en varias ocasiones y que termine dándote el honorífico años más tarde? No. ¿Que el futuro presidente Carter te pida ayuda para preparar su debate presidencial en las elecciones del 76 te hace sentir importante? Pero todo este éxito no es suficiente, ¿verdad? Es importante mostrar al mundo que no solo eres una cara bonita con dotes para la interpretación. Me pregunto si se encuentra usted satisfecho aquí. Hasta ciertos límites, sí. ¿Es por eso que en los 80 empiezas una carrera detrás de las cámaras? ¿Para contar tus propias historias? Aquí pagamos a los que nos cuentan cuentos. ¿Cómo es ser un director de éxito y ganar un Oscar por ello? ¿Por qué crear el Instituto Sundance, un centro de enseñanza para jóvenes cineastas en Park City, Utah, y luego fundar un festival para exponer los trabajos de los alumnos? ¿Se siente orgullo cuando este festival se convierte en uno de los más importantes del mundo, cambiando la industria y la historia del cine? Y a los 75 años, ver que tus discípulos te emulan con gran éxito. Seguir dando que hablar por tus labores humanitarias y tus trabajos como actor y director, ¿es suficiente? No tenemos respuestas a ninguna de estas preguntas, pero sí sabemos dónde encontrarlas, porque probablemente solo una persona pueda responder a tantas dudas.